si nosotros desarmamos esta junta, supongamos que sea un tornillo que pasa por dos agujeros, uno en cada eslabón, por un nodo de cada eslabón, y llevamos a este acoplador y a este balancín a cruzar, a que el acoplador cruce al bastidor, y podemos unir nuevamente a los dos eslabones por debajo de la línea del bastidor. Y eso me da la configuración cruzada, o sea, no hay ninguna cuestión rara, ni es totalmente simple una cosa o la otra. Lo que hay que tener claro también es cómo mido los ángulos. Estamos, básicamente, nosotros hemos definido, acuérdense, el sistema XY, que será nuestro sistema absoluto, que es el sistema que está referido a mi bastidor, y después en cada junta yo puedo definir un sistema local, relativo, auxiliar, ¿sí? Para poder medir los ángulos. Entonces, en A he puesto un sistema auxiliar para poder medir θ3, ¿sí? Para el caso de la rama abierta, θ3, o para el caso de las ramas cruzadas, que será todo θ3. Acuérdense que los ángulos siempre los medimos desde el eje positivo de las X y en sentido antihorario, básicamente. Y normalmente pensando, esto está pensado para que, si esto es un vector cuyo origen está en este punto, en el punto A, y su final en el punto B. Bien, y con el ángulo θ4 será desde el eje de las X, y desde el mismo eje de las X para dar la posición cruzada. Bien. A ver. Sí. Entonces, básicamente, estas serían las soluciones, las dos soluciones correspondientes al análisis de encontrar el valor de θ4, ¿sí? Que finalmente son dos valores de θ4 que conforman la posición del eslabón balancín para la posición abierta y para la posición cruzada. Luego, estos θ3 todavía no los conozco, pero ¿qué voy a tener que hacer? Y hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hice para θ4. Recién lo que hice es, o lo que hicimos básicamente es despejar a θ3 en función de θ4. Y ahora hacemos lo mismo, despejamos θ4 en función de θ3. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a llegar a una ecuación de Freudenstein, pero básicamente en función de θ2, que es nuestra variable conocida, o parámetro de diseño, y θ3, que es nuestra variable a conocer. Y por supuesto, estarán unas constantes, ¿sí? Que serán diferentes. En el caso de la constante que acompaña a la variable, fíjense que es la misma, se llega a la misma, ¿no? Tanto coseno de θ3 como coseno de θ4 están multiplicados por K1, ya van a ver que les da lo mismo. No pasa lo mismo con el coseno de θ2, que aparece una K4 diferente, y también aparece una K5 diferente. Bueno, de cualquier manera están expresadas acá. K4 es D sobre B, y K5 vale todo esto que está acá, y K1 vale lo mismo que valía para el caso anterior. Lo mismo vamos a
llegar y vamos a usar las identidades trigonométricas del ángulo mitad, vamos a llegar a una ecuación cuadrática en variable de θ3, y vamos a poder encontrar valores de θ3 que también, como en el caso de θ4, van a ser dos valores, θ3, 1 y 2. Que van a ser justamente los valores que están indicados en la gráfica para el caso de rama abierta o para el caso de rama cruzada. Bien, si ustedes analizan todo el tema, el proceso que hemos hecho para llegar a las ecuaciones θ3 y θ4 en función de lo conocido, que son las longitudes de los eslabones y el ángulo de entrada, ¿sí? Y lo comparamos con nuestro trazado gráfico, ¿sí? Que fue poner al eslabón bastidor, al eslabón manivela, que son nuestro grupo, digamos, conocido inicial, y después hicimos solamente hacer trazados con un compás, con el valor de la longitud del eslabón acoplador, con centro en A, y con la longitud del eslabón balancín con centro en O4, donde se intersectaban estas dos líneas. Eso nos daba justamente el punto B, que es la articulación entre esos dos eslabones. ¿Qué hacíamos después? Y medíamos el ángulo θ3, θ4 y θ3, ¿sí? Con un goniómetro, un transportador, un semicírculo, como le quieran llamar, y de esa manera determinábamos y medíamos los ángulos. Por supuesto que esto significa que para cada valor de θ2 que yo necesite, tengo que hacer un trazado gráfico. Bueno, acá estaba indicado θ3 y θ4. En este caso, nosotros desarrollamos todas las ecuaciones, las metemos en un programa, y ese programa nos va a dar los valores de θ3 y de θ4 para todos los valores de θ2 que nosotros queramos. Esa es la cuestión. Bien, seguimos con el tema de desarrollar las ecuaciones para dar la posición de los distintos eslabones en este caso, para el caso de un mecanismo de 4 eslabones, pero de manivela biela corredera. Y el caso en el que la corredera es aterrizada, ¿sí? Es decir, que la corredera se mueve respecto del bastidor. La guía es una guía correspondiente al bastidor. Y nosotros hemos visto el caso de manivela centrada, básicamente. Corredera centrada. Es el caso en que la corredera, el centro de la corredera, se mueve sobre la línea que pasa por el centro de rotación de la manivela. En ese caso, sería el caso en que este acoplador, ¿sí?, estuviera colocado así, y nosotros tuviéramos la corredera con su centro, el centro B, moviéndose sobre el eje, ¿sí?, que pasa por el origen de la manivela, de rotación de la manivela. Ese es el caso especial. El caso general es este caso, en el cual la corredera, ¿sí?, tiene un corrimiento, el centro de la corredera tiene un corrimiento respecto del eje, del eje que pasaría por el centro de rotación de la manivela. En este caso se dice que es
un mecanismo de manivela biela corredera con corrimiento, básicamente. Este es el caso general, normalmente es así. El caso que los dibujitos que hemos visto en los GIF anteriores, en el tema 2, que también hemos visto algunos GIF correspondientes a un mecanismo de manivela biela corredera, cuando también recuerden, cuando vimos, no quiero volver para atrás porque tengo que volver mucho para atrás y vamos a perder mucho tiempo, pero recuerden, cuando hicimos inversiones, las 4 inversiones del mecanismo de manivela biela corredera, ¿sí? En todos los casos lo hicimos con el caso especial, que sería el caso en que la corredera fuese centrada, ¿sí? Ahora, lo normal es que eso no suceda. Ni siquiera yo siempre a los mecánicos, y ahora me cuesta un poquito más, porque eso es lo bonito que tiene estar en una misma habitación, en el aula, y poder charlar con ustedes y hacer las preguntas y que ustedes mirarles la cara y poder ver cuando ustedes me contestan, pero desgraciadamente, bueno, no se puede. Ustedes como mecánicos y con algún conocimiento pueden pensar que el motor de un vehículo tiene es un sistema de manivela biela corredera centrado, ¿sí? Pero resulta que no es así. Inclusive en el motor, la corredera, que sería el pistón, ¿sí?, se mueve sobre una guía y la junta D, que sería la unión del ojo de la biela con el perno de pistón, ¿sí?, está descentrado respecto del centro del pistón. Eso es justamente por el hecho, ustedes imagínense que esto está centrado acá, que está dibujado sobre una línea, para que tengan una mejor idea, sobre la línea que pasa por el origen de rotación de la manivela, y ven la fuerza de gases debido a la combustión que va a estar actuando sobre esta cara del pistón. Cuando esta fuerza, básicamente, nosotros queremos que llegue a este punto, que es el punto de articulación de la biela con el cigüeñal, que va a generar una fuerza, ¿sí? Toda esta fuerza que va a venir por acá, solamente vamos a aprovechar la fuerza que va a ser perpendicular a esta, que me va a producir el momento, básicamente, para que el cigüeñal rote, ¿sí? Bien, ahora, la fuerza que va por acá, no es toda la fuerza de gases le genera a esta cara del pistón. ¿Por qué? Porque una parte se deriva por la biela y otra parte, porque yo tengo una fuerza así, entonces yo tengo una componente sobre esta línea y una componente sobre la perpendicular, que sería sobre una de las caras del pistón. Entonces, esa componente sobre la cara hace que el pistón se apoye fuertemente sobre uno de los lados del cilindro. Entonces, nosotros, si esto fuera centrado, o sea, si este punto estuviera sobre esta línea, que es la línea de centro, yo tendría mucha componente de la fuerza sobre la cara, sobre una de las caras del pistón, o sea, sobre media circunferencia, llamémosle así. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente
se lo desplaza hacia un lado, tal que esta biela quede con menos ángulo, y de esa manera más de la fuerza de gases, ¿sí?, es derivada hacia la biela y menos hacia la cara del pistón, que sería nuestra corredera. Entonces, en un motor, la junta, o sea, la junta que une al ojo de la biela con el pistón a través del perno de pistón, están desplazados del centro del pistón. Por eso, ojo, si algún día quieren armar un motor, tienen que tener cuidado con que no lo pueden poner al revés al pistón, porque si no, si llegan a ponerlo al revés, y van a hacer todo lo contrario. En vez de transmitir menos fuerza sobre la cara del cilindro, van a transmitir más fuerza sobre la cara del cilindro. Por eso los pistones en la cabeza del pistón tienen una flechita, normalmente, y esas flechitas indican para qué lado tiene que colocarse el pistón, en función del corrimiento que tiene. Bien, esto es una miscelánea nada más, como para que tengan cuidado y sepan estas cosas. Bien, vamos a analizar entonces las posiciones que adquirirían los diferentes puntos y los eslabones, y los ángulos de los eslabones para el caso de este mecanismo de manivela biela corredera con corrimiento. En este caso, la cadena estará conformada, ¿no es cierto?, por la manivela, que está reemplazada por un vector posición R2, con módulo A, que es el módulo de este vector, es igual a la longitud del vector. De la misma manera hemos hecho con el vector acoplador o biela, que en este caso es nuestro R3 con un módulo igual a B, que es la longitud de la biela correspondiente, y bueno, y tenemos la corredera, ¿sí? Además, para expresar la posición de la junta B, nosotros lo hacemos a través de un vector posición que va desde el origen del sistema o el punto de articulación de la manivela, hasta este punto hasta esta junta. Ese vector está designado como RS, ¿sí? Esto nos daría la situación de la representación geométrica correspondiente a este mecanismo. Bien. Vuelvo a repetir, hemos reemplazado, como hemos hecho anteriormente con el cuadrilátero articulado, a cada eslabón por un vector. En este caso, los que se reemplazan son básicamente la manivela y el acoplador. Cada uno con el ángulo correspondiente, por eso hemos considerado un sistema local, colocado en este caso en la junta B, para designar el ángulo de la biela, que arbitrariamente en este caso le hemos elegido que su inicio comience en B y termine en A, que es el punto es la junta correspondiente entre la manivela y la biela. El ángulo θ2 se ha también considerado a partir del eje de las X. Bien, ahora, este análisis de definir la posición de este punto B respecto del sistema absoluto XY que hemos colocado acá, que no tiene cualquier
cualquier posición, fíjense que yo no he elegido cualquier posición, sino aquella para la cual el eje de las X, ¿sí?, coincide con la dirección de movimiento de la corredera. ¿Sí? Bien, esa posición del punto B respecto del origen del sistema, además del sistema, lo he colocado tal que el origen del sistema coincida con el pivote fijo o punto de rotación de la manivela, que en este caso sería la bancada, en el caso de un motor. Bien, este vector RS va, a medida que esta corredera se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, este vector va a cambiar tanto en módulo como en dirección. La manivela no va a cambiar en dirección, pero no en módulo, y el vector manivela tampoco va a cambiar en módulo, sino en dirección. Pero este vector RS va a cambiar en módulo y en dirección. Entonces, básicamente nos va a generar una complicación en el análisis. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo que se hace es reemplazar a este vector, más que reemplazar, es expresar a ese vector en lo que realmente son las componentes de este mismo vector, de este vector RS. La componente de este vector RS sobre el eje de las X, que por eso, y no por otra cosa, hemos elegido al eje de las X paralelo al eje de deslizamiento de la corredera, ¿no?, para poder colocar justamente a este vector R1, componente de RS, sobre la dirección del eje de las X. Este vector, como ustedes verán, va a ser un vector que va a tener una única orientación, o sea, va a ser un vector sobre el eje de las X, pero su módulo va a ir cambiando, porque va a depender de la posición que tenga la junta B, ¿sí?, la longitud de este eslabón. Por lo tanto, seguramente esta va a ser una de nuestras variables en el problema. Y la otra, el otro vector, la otra componente del vector RS, va a ser este vector R4, que es un vector que va a ser perpendicular al eje de la X, o sea, paralelo al eje de la Y, que va a tener un ángulo θ4 constante, ¿sí?, y que también va a tener un módulo constante, porque ¿qué es lo que me define el módulo de este vector R4? Lo que me está definiendo es lo que hemos denominado corrimiento, o sea, el descentramiento que tendría la corredera respecto del eje, que pasa por el centro de rotación de la manivela. Bien. En el caso de que la manivela, el mecanismo de manivela vela corredera fuera centrado, o sea que no tuviéramos este corrimiento R4, el vector RS y el vector R1 serían el mismo vector. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este punto B se encontraría sobre el eje de las X. Bien. Entonces tenemos planteado básicamente el problema, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener como conocido van a ser las longitudes de los eslabones, que serán los módulos de los vectores, R2 y R3. Además voy a conocer el valor del corrimiento, entonces conoceré el valor C, ¿sí? Y lo que no voy a conocer, sino que va a ser una variable, va a ser la longitud del vector R1. Entonces, dentro de los parámetros conocidos, van a estar las longitudes de los eslabones, como hemos dicho, y
el ángulo de entrada θ2, que siempre va a ser nuestro parámetro de diseño. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Pregunta parcial. Porque el mecanismo es un mecanismo de un grado de libertad. Entonces, hoy que estamos viendo el tema de posiciones, significa que yo de un eslabón debo conocer sus posiciones, todas sus posiciones. ¿Sí? O sea, yo voy a manejar todas las posiciones de ese eslabón, de entrada. ¿Y qué me va a quedar? Y me va a quedar conocer las otras variables, que en el caso del cuadrilátero eran los otros dos ángulos, θ3 y θ4, y en este caso va a ser un ángulo que va a ser el θ3, el ángulo correspondiente a mi eslabón acoplador, y la otra será la longitud del vector que me define la posición de la corredera. Bien. Entonces, básicamente acá les explica todo, de alguna manera, todo lo que yo acabo de decir, o sea, simplificaciones del análisis. Entonces, la convención por convención, los ángulos directores de los vectores se miden a partir del eje positivo de las abscisas y el sentido antihorario, faltó ahí. Acá, por elección y para comodidad nuestra, hemos hecho coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos, en este caso los dos. Bien, todo lo que acabamos de decir. Y hemos expresado el vector RS en función de sus componentes R1 y R4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En función de cómo hemos expresado y hemos indicado los vectores y hemos elegido cómo colocar a los vectores, o sea, dónde comienza el vector y dónde termina. En este caso, el vector R2 comienza en O2 y termina en A. Ahora hemos elegido que el R3, en vez de que empiece en A, termine en B, lo hemos considerado al revés. O sea, esto es decisión de cada uno y en función de lo que le convenga a cada uno, en este caso. Si lo hubiésemos hecho al revés, hubiésemos tenido el ángulo acá al comienzo y tendríamos un ángulo menor que en este caso. Eso es decisión de cada uno, ¿sí? Esto, digamos que acá lo va haciendo para que vamos viendo las distintas posibilidades, nada más. Bien, ahora, en función de esta elección, en los sentidos de los vectores, es que llegamos a una ecuación de lazo cerrado como la que vamos a ver a continuación. Entonces, es el R2 menos el R3 menos el R4 menos el R1, igualado a 0. ¿Ya? Lo tenemos indicado acá. Entonces, la ecuación de lazo cerrado, polígono de vectores, para esa situación elegida de eslabonamiento, vamos a tener que va a estar expresada por esta ecuación. R2 menos R3 menos R4 menos R1 igual a 0. ¿No? Entonces, de la misma manera que hicimos con cuadrilátero articulado, ahora reemplazamos a cada uno de los vectores por su notación polar compleja, recordando que el módulo que es a cada vector, expresarlo en función del módulo correspondiente por E a la J θ, o sea, el ángulo que forma ese vector con el eje de las abscisas. Básicamente es lo que estamos haciendo. Entonces, reemplazo este vector por su forma polar compleja igual a cada uno de los vectores. ¿Está bien? Bien. Llegado, expresado de esta manera, la idea es que lleguemos a un par de ecuaciones que me den básicamente a θ3 en función de los valores conocidos o parámetros conocidos
y el valor de la longitud del eslabón que me indica la posición de la corredera, también en función de los parámetros conocidos. Bien. Entonces, la cantidad de variables, en este caso serían θ1, θ2, θ4, ¿sí? Que serían todos los ángulos, y en este caso especial va a ser D y θ3, las variables a conocer. ¿Por qué? Porque θ1 ya vimos que va a tener un ángulo de 0 grados, porque θ1 sería el ángulo del vector R1 que representa el desplazamiento de la corredera indicado sobre el eje de las X. Por lo tanto, este vector forma un ángulo de 0 grados respecto al eje de las abscisas. Y el θ4 va a ser un vector que está continuamente formando 90 grados respecto del eje de las abscisas. Por lo tanto, este también será una variable conocida. Y finalmente, θ2 es la variable independiente, es nuestro parámetro de diseño, que es la que nosotros vamos a hacer variar para encontrar todos los valores. Bien. Bien, ahí lo tenemos. Tenemos todo en función de lo que queríamos. Bien. Bueno, finalmente, para llegar a encontrar las ecuaciones, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos escrita la ecuación de lazo cerrado, expresada en la forma polar compleja. Finalmente, vamos a poner en función de la igualdad de Euler, vamos a reemplazar en la ecuación. ¿Para qué? Para que finalmente podamos despejar la parte real y la parte imaginaria. Lo que es lo mismo, decir, si estuviéramos trabajando en forma cartesiana, tendríamos las componentes de los vectores en la dirección del eje de las X y la componente de los vectores en la dirección del eje de la Y. Como estamos hablando en forma polar compleja, de números complejos, vamos a tener parte real y parte imaginaria. Bien, entonces vamos a llegar a despejar de esta ecuación, los términos que en coseno, que van a ser la parte real, y los términos en seno, que serán la parte imaginaria, para llegar a este sistema de dos ecuaciones, que puede soportar hasta dos incógnitas. Por supuesto que ya hemos colocado a estas dos ecuaciones teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir. O sea, nosotros hemos hecho una elección, perdón, no sé por qué voy para adelante. Bueno, hemos hecho una elección de ejes, ¿sí? Y de dirección, por ejemplo, de que el eje de las X coincide con el eje de desplazamiento de la corredera. ¿Para qué? Para lograr todas estas cuestiones, es decir, que el ángulo θ1 sea 0, que el ángulo θ4 sea 90, lo cual me permite que si el ángulo θ1 vale 0, el coseno de θ1 vale 1 y el seno de θ1 vale 0. Y lo mismo si el θ4 es 90 grados, tendremos que el coseno de θ4 será 0 y el seno de θ4 será 1. Por lo tanto, en esta ecuación, cuando nosotros despejemos, y vamos a tener que el seno de θ1, que vale, si vale 0, el seno de 0 será 0. ¿Estamos de acuerdo? Y así. Por lo tanto, llegamos a este sistema de dos ecuaciones, básicamente. En este sistema de dos ecuaciones, las incógnitas están
reflejadas en θ3, ¿sí? Y en el valor de D. Y los demás, A, B y θ2 serán, y C son los valores conocidos. Esto conforma un sistema de dos ecuaciones bastante más sencillo que en el caso del cuadrilátero articulado. Y básicamente, ustedes ven que si en esta expresión ustedes pueden despejar θ3, porque en esta ecuación no tengo a D, entonces directamente puedo despejar a θ3 de esa ecuación como el arco cuyo seno vale, ¿no es cierto?, A seno de θ2 menos C sobre B, que es el valor que acompaña al seno de θ3. ¿Sí? Entonces, podemos determinar rápidamente el valor correspondiente de θ3. Y una vez que tenemos el valor de θ3, de la ecuación, de la otra ecuación, en la parte real, podemos determinar el valor de D despejando directamente, pues ya conocemos el valor de θ3. Como ustedes verán, la resolución de las variables correspondientes en el caso de un manivela biela corredera, que son un único ángulo y el valor del vector posición, sería el valor solamente de θ3, ¿sí? Y de el módulo de este vector. Es mucho más sencillo que en el caso del cuadrilátero, donde teníamos que encontrar el valor de 2